5:40 de la tarde. Ya hablamos con Néstor Restivo sobre las elecciones en Alemania, pero acaba de ocurrir algo que va a generar análisis y polémicas y me parece que son interesantes. La mayoría de los portales en este momento titulan lo siguiente: que Telefónica de Argentina se vendió a Telecom, o como ustedes prefieran, Telecom compró Telefónica de Argentina. Se habla de una cifra... ¿Y Telecom es? Telecom es Clarín. Muy bien, o sea que Clarín habría comprado Telefónica. Así es, por una cifra que se menciona de $1.250 millones. Muy bien, bueno, comunicado de la oficina del presidente, presten atención. Dice: Ciudad de Buenos Aires, la oficina del presidente informa que en función de versiones que circulan sobre la potencial adquisición del grupo de Telefónica por parte del grupo Clarín, se dará intervención al Ente Nacional de Comunicaciones, al ENACOM, y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para evaluar si esta operación no constituye la formación de un monopolio. No sabíamos que estaba entre las preocupaciones de este gobierno eso, ¿no? Que diga Milei si es kirchnerista. Sí. Esta adquisición podría dejar aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico. Y escuchen esto: lo que generaría un monopolio formado gracias a décadas de beneficios estatales que recibió dicha empresa. De ser así, el Estado Nacional tomará todas las medidas pertinentes para evitarlo. Es decir, vos, Clarín, que el Estado te viene dando todo lo que pedís. Habría que ver si se refiere a papel prensa, por ejemplo, también, eventualmente. Bueno, después habla del marco regulatorio. Dos cosas para decir, insisto, ya hablamos con Néstor sobre las elecciones en Alemania. Le pedí a Nico Lacaba, a ver si encuentra para dentro de un ratito, lo que Milei piensa de los monopolios. Y yo recuerdo que Milei habla maravillas de los monopolios. Maravillas de los monopolios. Por eso no sabíamos. No está hablando de cartelización, ¿no? Que es lo que le atribuyó las prepagas. ¿Lo tenés? ¿Querés tirarlo? Yo sé que nos aguanta Néstor un cachitito, porque esto está ocurriendo ahora. Milei sobre los monopolios, a ver. Hay dos tipos de monopolio. Hay un monopolio que es bueno y hay un monopolio que es malo. El monopolio que es bueno, ¿sabes cuál es? Vos tenés 5 tipos acá compitiendo por venderte un producto. ¿Vos cuál vas a comprar? El más barato. Y de mejor calidad. O sea, el que te vende la mejor calidad al mejor precio, le vas a comprar a ese. Con lo cual, todos van a comprarle a ese. ¿Qué pasa con los otros? Se van. Quiebran. Ahora la pregunta es, vos comprándote a ese tipo solo, ¿estás mejor o estás peor? No, después voy a estar peor. No, bueno, entonces vuelven a entrar los otros. No, digo, voy a estar peor porque si desaparecen los otros 4, este va a fijar el precio que se le antoje. Entonces van a entrar los otros. Con lo cual no va a pasar. ¿Sí? La amenaza de entrada hace que se comporte como competitivo. ¿Sí? Entonces, digo, ese tipo, digamos, que se quedó con todo el mercado, lo hizo dándote un bien de mejor calidad, un mejor precio, es un benefactor social, es un héroe. Es un héroe. ¿Sí? Ahora, pero hay una forma en la cual, digamos, te puede reventar, cobrarte un precio alto y darte un bien de poca calidad. Cuando se restringe la competencia, ¿y quién es el que tiene la capacidad de restringir la competencia? Con lo cual, digamos, cuando un monopolio está haciendo daño, en realidad es como consecuencia de que se metió el Estado en el medio. Cada vez que se mete el Estado, mira, Reagan decía, el Estado no es la solución, el Estado es el origen de nuestros problemas. Bien, allí está Javier Milei diciendo que quienes conforman un monopolio son héroes porque lo lograron en función de ofrecer una mejor calidad en lo que producen, y después habla del rol del Estado, que el rol del Estado en realidad pervierte la situación, ¿no? Cuando habla del monopolio humano, el monopolio humano es el que restringe la competencia. Así es. Monopolio malo para él es el que está en su contra, básicamente. Dice, ¿no? Si hay un monopolio que te cobra caro, dice Milei, sí, entonces aparece la competencia y la gente iría a ese mejor producto. Pero si no hay posibilidades porque el Estado restringió la posibilidad de la competencia, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se lleva esto con esto que acaba de ocurrir. Todo tiene pinta de parte del pase de facturas con el propio grupo Clarín. Más allá de que después hay que hacerse la pregunta, ¿qué haría un gobierno que a nosotros nos guste un poco más respecto de esta situación? Pero esa pregunta no ha lugar en este momento. En el comunicado de la oficina del presidente menciona el rol del Estado. Dice, sí, bueno, este grupo, en todo caso, no lo nombra, pero lo nombramos nosotros, Clarín. Antes lo dice, claro, el grupo Clarín. Claro, sí, pero no nombra a Clarín. En el primer párrafo. ¿Nombra a Clarín? Sí, sí. A Telecom. Telecom, que dice Telecom, que es del grupo Clarín. Dice, bueno, ha sido beneficiado por el Estado, así que claramente entra dentro del monopolio malo. Claro. Estaba revisando el portal de Clarín a ver si hay alguna mención o a la compra, sí, hecha por Telecom o al comunicado del gobierno nacional, y no, elige la estrategia de Sergio Massa. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.
Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Hola Néstor, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo, Luispa? ¿Cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, ahí enterándome por ustedes de lo de Telecom y Telefónica, la verdad que estaba con otras cosas y no lo había visto. Nada, recordar que solamente una cosa, que la pelea de Clarín con el kirchnerismo, en principio arranca con la intención de Clarín de acceder a Telecom y el gobierno con buen criterio tratando de impedirlo para que no se genere una posición dominante en el mercado, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, veremos qué pasa con el mileísmo. No suelen terminar muy bien las peleas de los gobiernos con Clarín, ¿no, Néstor? No. Así bueno, veremos qué derivaciones tiene y qué lecturas complejas ofrece esta situación. Néstor, a ver, elecciones en Alemania. Vos nos viniste llamando la atención o subrayando la importancia de esta elección. Se desarrollaron hace algunas horas. Y nosotros, si querés, para arrancar un poco a ver, ¿querés dar 2 o 3 elementos del resultado electoral? Y después escuchamos el análisis de Franco de Ledone, doctor en comunicación que está radicado en Alemania y que nos ha ayudado varias veces ya para interpretar un poco la política alemana. ¿Cuál fue el resultado de la elección? Bueno, primero decir la importancia, ¿no? Alemania es el país más grande económicamente de la Unión Europea y el que tracciona el resto, por eso es importante la elección. Ganaron los conservadores, que era lo que se esperaba. Por otro lado, los conservadores han sido en general dominantes en la escena política alemana desde el 45, al menos, con Adenauer, con Helmut Kohl, con el largo periodo de Angela Merkel. La verdad que los socialdemócratas, que son los que perdieron alevosamente ahora, fueron medio excepcionales en el gobierno alemán. Uh-huh. Pero bueno, la gran pregunta que se hace ahora es, si el conservadurismo, el partido de la derecha tradicional alemana, ¿Cómo y con quién va a formar gobierno? Porque lo que sacó no le alcanza para gobernar por sí sola. Ganó con el 27-28% de los votos y, por supuesto, está lejos de hacer una coalición de gobierno, para lo cual no hay plazo. Así que, en todo caso, después te cuento un poquito más las alternativas que se presentan como gobierno de coalición y con quién va a hablar. Y desde ya el crecimiento de la extrema derecha, que ha hecho una elección histórica, salió segunda, nada más y nada menos, AfD. Y arrasó... AfD, y arrasó sobre todo. Yo pasé un mapita, no sé si por el streaming se podrá pasar si estamos a tiempo, ganó lo que era la Alemania Oriental, la Alemania comunista. El mapa es muy claro en ese sentido, ¿no? Y eso es para analizar también. Bien, bueno, vos sabés que vamos a escuchar la palabra o el análisis de Franco de Ledone y después vos te sumás a eso, pero leí artículos de análisis que decían, fue muy mala la elección de FD, de la ultraderecha, porque es cierto que duplicó, pero no llegó con un porcentaje como para cambiar las cosas o ser determinante, y otros análisis que dicen, no, ganó un montón de comisiones, va a tener un lugar preponderante en el relato político de Alemania. Franco de Ledone es doctor en comunicación, radicado en Alemania. Se especializa, entre otras cosas, en el fenómeno de la ultraderecha y el impacto que tiene en la vida democrática, y es autor de Epidemia Ultra, sobre la ola reaccionaria en Europa y el factor AfD, el retorno de la ultraderecha a Alemania. Le pedimos un breve análisis y esto nos dejó. No hay opciones de gobierno, es decir, hay una sola opción, que es hacer la gran coalición entre demócratas, cristianos y socialdemócratas. Quiero decir, no hay opciones, es que no hay 2 o 3. El mejor escenario para Friedrich Merz hubiese sido que pudiese haber podido elegir, por ejemplo, si voy con los verdes o voy con los socialdemócratas. No por el contenido, sino por el mero hecho de poder negociar con un poco más de espalda, ¿no? De decir, si no te gusta me voy con el otro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Creo que eso es un punto. El otro punto importante es que no sacó más del 30%, con lo cual también ahí tiene, si querés, psicológicamente un elemento ahí más de debilidad. La ultraderecha va a manejar la oposición, esta vez incluso con mucho más margen que cuando le tocó hacerlo hace 8 años, en 2017. Van a tener un desafío grande el resto de los partidos, porque AfD va a tener la posibilidad de tener un vicepresidente de Bundestag, pero además de eso, poder liderar varias comisiones donde se deciden muchas cosas. Además de otros privilegios, ¿no? De cuándo hablar, de determinados elementos de financiamiento, ¿no? Que se le permiten a las fracciones grandes y especialmente a las que lidera la oposición y demás, su rol de controlador del gobierno también. Hay varias cosas que pueden perjudicar
perjudicar la situación en Alemania desde el punto de vista de dentro de los partidos políticos en esa institución. Los jóvenes, 18 a 24 años, optaron por partidos en los márgenes, si quiere, ¿no? Por un lado, los jóvenes hombres se fueron fuertemente hacia AfD, especialmente en los sectores del este, y las mujeres jóvenes se fueron fuertemente hacia la izquierda, hacia Die Linke. No el partido de Sarah Wagenknecht, no hay que confundirse. Ese se quedó afuera y ese le fue bastante mal en todos los aspectos. Pero Die Linke es el partido de la izquierda postcomunista que hace, no sé, 3 semanas o 4, estaba al horno, destruido, y estaban viendo si conseguían 3 mandatos directos para entrar a Bundestag. Lograron sacar 8 puntos. Creo que ahí aparece un poco lo que se generó a partir de esta decisión estratégica de Merz. Desde mi punto de vista, un error de hacer esa votación y que AfD lo apoye en el Parlamento. Se generó todo un movimiento que movilizó, para la redundancia, a este partido de izquierda, incluso más que se apoyó más a este partido, porque los otros, que serían del espectro de la izquierda, tanto verdes como socialdemócratas, si bien condenaron lo que hizo Merz, a continuación hablaron de que en todo caso habría que gobernar con él, ¿no? Entonces mucha gente, especialmente los más jóvenes, se sintieron defraudados, ¿no? Con eso. No hacía falta decirlo, pero bueno, lo quisieron decir y se la morfaron. De hecho, muchos votantes pasaron de los verdes a Die Linke, lo ves en el trasvase, y el propio Habeck de los verdes lo reconoció, dijo, bueno, pagué el precio de haber dicho esto, y se fueron los votantes a Die Linke. Que no esté ninguno de los partidos pequeños como los liberales o el partido de Sarah Wagenknecht es un alivio, especialmente para la CDU, porque si no, para la CSU, perdón, porque si no hubiesen tenido que hacer un tripartito con los verdes, y eso sí que hubiese sido un despelote. Para formar gobierno, después para gobernar, y además con el poder extra que le iba a tocar, que iba a obtener la ultraderecha, diciendo, ¿vieron? Se ponen todos ellos de acuerdo contra nosotros. Eso le da un beneficio. De acá a 4 años pueden sacarle provecho. Bueno, traduzco algunas referencias, Néstor, si te parece. Cuando habla de Merz, es Friedrich Merz, que es el candidato del bloque conservador, que a su vez está conformado por la Unión Social Cristiana, CSU, por eso hacía esa referencia a CSU, y la Unión Demócrata Cristiana, la CDU, y cuando habla de AfD habla de Alternativa para Alemania, que es el partido de la ultraderecha, y después habla de la izquierda. A ver, de lo que dijo Franco de Ledone, ¿qué subrayar? A ver, para pasar el limpio y para que les entienda más un oyente de la Argentina, ¿no? Sí. El conservadurismo, los socialcristianos, con Friedrich Merz, que seguramente va a ser el canciller, yo creo que va a formar gobierno, sacó menos del 29%, como bien decía De Ledone, no llegó al 30%, pero fue el primero, sacó casi el 29%. Segundo sale la extrema derecha, que hace 10 años que se formó nada más, con más del 20%. No entiendo eso como un fracaso, al contrario, y como dije antes, ganó en casi todo el este europeo y con mucha juventud votándola, no está mal, es el segundo bloque en el próximo Parlamento alemán. Tercero salieron los socialdemócratas en la peor elección que han tenido en toda su historia, es un partido que tiene más de 1 siglo y medio, ¿sí? Y nunca había sacado tampoco, 16%. Luego vienen los verdes con 12%, y quinto salió la izquierda de Linke con 8%. Todo indica que Merz, para formar gobierno, su primera opción es efectivamente los socialdemócratas, una especie de lo que se llama cordón sanitario para controlar a la extrema derecha. Eso te iba a preguntar, Néstor, perdón la interrupción. Sí. Hay una decisión, parece que eso estaba planteado desde antes, sea como sea el resultado, se iba a hacer. Está el acuerdo del resto de los partidos de hacer un cordón sanitario para aislar a la ultraderecha y no acordar con ellos. Merz dijo claramente que él no va a formar gobierno con la extrema derecha. Lo que pasó es que hace unos 15, 20 días, un mes, se votó en el Bundestag una ley que agrava los controles contra los inmigrantes y votaron juntos los socialcristianos con la extrema derecha. Eso encendió muchas alertas, porque si se había hecho un acuerdo para una ley, bien se podría hacer un acuerdo para otras leyes. Ahora, Merz, a partir de ahí, fue siempre claro que él no va de ninguna manera a intentar una alianza con la extrema derecha, que lo va a intentar con los socialdemócratas, y eso cerraría, porque si suma los dos, le da bastante más del 45%, y si no, eventualmente con los verdes, que ya sería un poco más complicado por las cantidades. Pero en cualquier caso, no va a haber aparentemente un gobierno de coalición donde esté la extrema derecha gobernando en Alemania. Lo otro es los plazos, ¿no? En el caso de Scholz, cuando ganó la última vez, tardó 10 semanas en armar un gobierno. Y Angela Merkel, la primera vez que ganó, tardó 6 meses. No hay plazos, hay mucha negociación, mientras tanto siguen gobernando los socialdemócratas. Hay mucha expectativa también porque Alemania tiene que ver qué hace con Ucrania,
qué hace con la relación con Estados Unidos encabezando la posición europea, qué hace con la cuestión de los migrantes. Entonces van a tratar de resolverlo cuanto antes, porque hay muchas cosas para atender, pero para mí el dato muy importante es que el crecimiento de la extrema derecha es real, claro. que en el este tiene mucho apoyo, y que si bien está lejos de haber ganado o haber sacado un triunfo o un mejor resultado, es para prestarle atención, y eso es lo más preocupante. Es curioso lo del este de Alemania, ¿no? Hay toda una, habría que hacer una lectura Estamos compartiendo el mapa, sociológica. hace un ratito estamos compartiendo el mapa de cómo se repartieron los votos. Claro, es cierto que vos lo destacabas, Néstor, son los jóvenes fundamentalmente, probablemente no la población más grande de Alemania Oriental. De todas maneras es un dato que llama mucho la atención, ¿no? Sí, yo creo que ahí lo que hay que mirar, por supuesto, los jóvenes no vivieron las experiencias previas a la caída del muro y demás, y que es un sector que pese a la reunificación que hubo en los años 90, siempre quedó marginado respecto de la Alemania occidental, de la Alemania capitalista. Hay muchos pueblos con mucha desocupación, y bueno, en la medida que la izquierda no logre dar una alternativa, aparecen estos fenómenos de extrema derecha y mucha gente se prende en ellos, ¿no? Mientras que en la Alemania occidental, en general, siempre se tendió a votar más un conservadurismo liberal o un conservadurismo social cristiano, como es el que tuvo Angela Merkel y como el que va a tener seguramente Friedrich Merz, que va a ser el próximo canciller, salvo que pase algo demasiado raro que nadie por ahora sospecha que pueda pasar. Y las elecciones más destacadas de la izquierda creo que fueron en las grandes ciudades, sobre todo en Berlín, ¿no? Para la izquierda. Sí, en Berlín, digamos, eso suele también ser un fenómeno bastante común, ¿no? Que en las zonas más urbanizadas, con mayor niveles de clase media, hay un progresismo, una izquierda más potente. Igual, bueno, toda la izquierda europea y la socialdemocracia, con todo el compromiso con el neoliberalismo que tuvieron en los últimos años o décadas, cada vez fueron perdiendo más posiciones, no estuvieron a la altura de los desafíos. Eso también lo tiene que repensar la izquierda europea, de cómo plantear una opción al futuro de Europa, que está en un momento de crisis civilizatoria, siempre lo hablamos eso, ¿no? De casi de hundimiento, y bueno, con una plataforma nueva de ideas, pero siempre manteniendo una postura de izquierda y progresista. Eso todavía en Europa se ve muy poco. Bien, Néstor, gracias. Estamos ya cerrando. Mañana, si querés, hablamos de la votación de Argentina en Naciones Unidas respecto de Zelensky, que da para bastante. Gracias por el rato, Néstor. Un abrazo, hasta mañana. Un abrazo. Néstor Restivo.